Buenos días a todos. Quiero agradecer a Patricio Donoso, presidente de la Cámara, a Marco Antonio González, presidente de Pauta, Pablo Urenda y todos los que han seguido con tanto interés este proceso. Y me consta que lo hacen hace mucho tiempo, no solo desde este proceso constituyente que se disparó y explotó de la forma que todos sabemos. Quiero partir esta invitación y usar los minutos que tenemos en un espíritu positivo. Creo que lo que tenemos ahora es la oportunidad de hacer una diferencia muy grande con los procesos constituyentes más cercanos que nos ha tocado asistir en Latinoamérica, e incluso en el mundo. Y digo esto porque si el famoso acuerdo político para el proceso constituyente camina pacíficamente y se va implementando de la forma que ahí se pactó, de buena fe, por supuesto, vamos a hacer una excepción en un aspecto trascendental, que es el comenzar sin infringir las reglas del juego. Los procesos constituyentes, precisamente porque son una tensión entre el poder constituyente originario y el derivado, como decimos los abogados, estamos siempre sometidos a la tentación de infringir las reglas del juego, las reglas que están vigentes, el orden establecido. Si nosotros materializamos este acuerdo de buena fe y manteniendo el espíritu cívico que animó el 15 de noviembre a esa firma, entonces vamos a tener una reforma constitucional que va a acoger ese procedimiento y no vamos a haber roto reglas del juego jurídicas importantes. Eso es muy importante, al margen de las opiniones que tengamos, por supuesto, del entorno en el cual se dio esto. Yo tengo mi personal opinión sobre lo complejo que fue que esto se pactara en medio de una violencia que aún no se lograba contener. Esta es una mancha que tiene el proceso, lamentablemente. Pero en cuanto a reglas del juego jurídico, vamos a hacer una diferencia con Ecuador, con Bolivia, por supuesto con Venezuela, incluso con Colombia, que es visto como un procedimiento constituyente ejemplar, el año 91, al que yo le tengo mucha simpatía por varias razones, pero comenzó con problemas, comenzó con 2 fallos de la Corte Suprema, discrepando de la decisión del presidente Barco en ese momento de acoger un plebiscito para efectos que no estaban previstos en la Constitución. Aquí incluso resolveríamos ese problema. Por lo tanto, es una oportunidad de hacer las cosas bien, y creo que eso es lo que nos tiene que inspirar. Ahora, por supuesto, vamos a encontrar algunos ripios en el camino, y va a ser un gusto entonces conversar sobre eso en estos pocos minutos. Quiero decir también que es un agrado poder estar con Patricio Zapata, con quien nos conocemos, no quiero decir la cantidad de años, pero hay que pensar solamente que Patricio fue presidente de la FEUC, yo solo fui candidato, tuvo muchas discusiones, es de otra generación que la mía, Patricio, pero tuvimos muchas discusiones ya en aquellos tiempos noveles universitarios, tenemos nuestras ideas, nuestros pensamientos, y siempre ha sido muy interesante poder procesarlos. ¿Qué vamos a ver aquí? Una pequeña síntesis del acuerdo que todos conocemos, de 15 de noviembre, los proyectos de ley que son necesarios para materializarlo, las potestades que va a tener esta convención constitucional. Recordemos que aquí hay un tema semántico interesante, se le denominó en el acuerdo convención constitucional. No es convención constituyente, no es asamblea constituyente, según el rótulo es convención constitucional, pero es el órgano potestativo que va a ser depositario del poder constituyente que propone una nueva constitución. ¿Cuáles son sus límites? Este es un tema muy trascendental y delicado, sobre todo en derecho constitucional comparado. ¿Este es un órgano plenipotenciario o va a estar sujeto a ciertos límites? Y los contenidos. En este número 5 yo voy a hacer un ejercicio de aperitivo jurídico, porque es un tema del cual podríamos hablar 1 hora y media. ¿Qué es lo que todo el mundo está interesado? ¿Qué va a tener la nueva constitución? ¿Hacia dónde va? Y quizás yo no soy la mejor persona para contestarlo, porque los que promovieron intensamente una nueva constitución, creo que acusaron desde un comienzo un cierto vacío en qué es lo que realmente se quiere colocar en esa nueva constitución. Que ahora, como naturalmente tiene que ser acordado por 2/3, va a tener que ser consensuado y por lo tanto hay razonables dudas, pero tenemos indicios y eso es lo que quiero conversar hoy día. El acuerdo tiene estos puntos. Primero, un plebiscito de entrada en abril del 2020 para decidir 2 cosas, si se aprueba o se rechaza una nueva constitución y qué tipo de órgano redactará el texto constitucional, convención mixta constitucional o convención constitucional. En realidad, estas opciones son apruebo
o no apruebo, pero ya se sabe que esto sí o no. Y esto genera toda una narrativa del sí y el no, porque el sí y el no fue quizás un punto trascendental en la historia democrática de Chile, donde se alinearon las fuerzas en torno a estas dos palabras. Y hoy día pareciera ser que la alineación no es exactamente aquella, a pesar de que es apruebo o rechazo. La Convención Mixta Constitucional incorpora un 50% de parlamentarios, un 50% de delegados electos al efecto. En cambio, la Convención Constitucional es 100% delegados electos. La Convención Mixta lo que busca, y es el sentido de que está la pregunta ahí, es hacer algún grado de transición con la institucionalidad presente, con parte del Congreso presente, con una cierta deferencia a las instituciones existentes que acabamos de elegir hace menos de 2 años con un sistema electoral proporcional y que han sido investidos legítimamente de su cargo. La Convención Constitucional es una reorganización del poder, porque se traslada desde el Congreso por completo, para estos efectos, a este órgano. Y esto da naturalmente mayor representatividad instantánea al momento en que esto se elija, que va a ser octubre del 2020. Pero por supuesto produce una cierta suspensión inédita que no hemos tenido en el Congreso Nacional, que tiene sus potestades legislativas, pero va a estar obviamente entre paréntesis, atendiendo a lo que pasa con mucha más trascendencia en otro edificio donde va a sesionar la Convención Constitucional. El sentido de la Convención Mixta es que esto se haga con una cierta transición, con un cierto respeto a los poderes constituidos. La determinación del quórum, tanto para la aprobación como para las normas de procedimiento, es el corazón de todo. Lo vamos a hablar en las láminas siguientes y con la polémica que hay hoy día al respecto. El quórum de 2/3 es la esencia de una constitución. Una constitución es un acuerdo de mayorías y minorías. Eso es lo que la diferencia de la ley. Una constitución está hecha para trascender generaciones. Por lo tanto, solo debe contener reglas generales acordadas entre mayorías y minorías. El quórum de 2/3 es el estándar internacional del derecho constitucional comparado. Es cierto que hay excepciones, es cierto que hay constituciones por mayoría absoluta, es cierto que hay 3/5. Incluso nuestra Constitución actual tiene 3/5 y 2/3 para los capítulos más importantes. Pero el quórum de 2/3 representa eso. No es un capricho de alguien. Es precisamente lo que garantiza que lo que va a haber ahí va a ser una Constitución que represente un consenso mínimo amplio de la sociedad. Y por lo tanto, ese se preservó en el acuerdo, tanto para las normas de la nueva Constitución cuando se aprueben, como para el reglamento de funcionamiento, que es otro problema que ha sido complicado en el derecho comparado. Porque las asambleas constituyentes a veces se atribuyen y se arrogan potestades que no tienen y cambian las votaciones, cambian los quórum y entonces comienza a producirse problemas con el Congreso, con la Corte y finalmente con la credibilidad del proceso, como pasó en Bolivia. Ahora, hay un acuerdo también aquí, estoy sintetizando, hay más de 10 puntos. Hay un acuerdo para que una vez que se aprueba la Constitución nueva en la Convención Constitucional, va a plebiscito, y si ese plebiscito obviamente triunfa la opción de aprobar la nueva Constitución, se deroga la Constitución anterior orgánicamente. Eso quiere decir que se extingue jurídicamente la Constitución anterior, pero naturalmente va a tener, y estos son los detalles que hay que ver, artículos transitorios que van a regular la transición jurídica para una cierta armonía en los efectos en la sociedad de esta nueva norma. Eso es vital. Todas las constituciones lo tiene la Constitución del 80, lo tuvo la del 25, etcétera, etcétera. Y finalmente, el plebiscito de salida, como ya estábamos hablando, es como la ratificación, el saneamiento democrático de lo que hizo la Convención Constitucional. No hay mucho tiempo para esto. Si ustedes se fijan y sacamos cálculos, el plebiscito de entrada tendría que ser llamado al 23 de diciembre máximo para que se pueda aplicar la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, que exige 120 días antes del plebiscito respectivo, que tiene que ser en abril de acuerdo al cronograma pactado. Entonces, de esa forma no es necesario incluso modificar la ley y opera el sistema electoral actual, porque acuérdense que los plebiscitos y votaciones requieren un padrón electoral que emite el CERVEL, se puede objetar,
se rectifica, va a tribunales y todo eso tiene que estar resuelto antes del plebiscito. Entonces estamos con poco tiempo, pero es justo, o sea, aparentemente están los tiempos para que esto se pueda materializar de la forma que se acordó en el pacto. Ahora, ya hablamos del quórum, ese es el sentido. Hay una cierta discusión técnica sobre qué es lo que se va a reformar en la Constitución para entrar a este proceso. Estoy en temas técnicos, ya vamos a ir al fondo. Hay que reformar la Constitución para que se acoja este plebiscito que hoy día no está acogido, eso es muy importante. En academia tuvimos mucho tiempo de discusiones sobre un presidente de Chile pudiese llamar o no a un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie si quiere una nueva Constitución. En realidad no está previsto, al contrario, hay una prohibición expresa en el artículo 15 de la Constitución. Y esto no es por un bloqueo, como a veces se le rotula, esto es por un principio democrático muy sano. Los presidentes que llaman a plebiscitos en todas las decisiones polémicas se terminan transformando en presidentes progresivamente antidemocráticos porque van saltándose el Congreso. Y ese artículo 15 está hecho por una historia que tuvo Chile en relación al plebiscito del año 77, según nos recuerdan los historiadores, donde la Junta de Gobierno que estaba redactando esto no quiso que el presidente de la República pudiese llamar a más plebiscitos, porque significaba naturalmente una especie de acumulación de poder de la ciudadanía en determinados temas, y con presidencia del Congreso. En realidad, los plebiscitos, la democracia plebiscitaria, lo hemos discutido incluso con constitucionalistas de centro-izquierda, no es una buena solución en general. Impulsa a la demagogia, al populismo. Pero aquí, si uno quiere acoger un plebiscito para la nueva Constitución y esta consulta que se hará, entonces tiene que modificar el capítulo 15 de la Constitución y tenemos una discusión en academia hacia además el artículo 15 para que se acoja este plebiscito. Hay dos proyectos de ley que hay que al menos poner en la mesa, uno que modifique la ley de votaciones populares y escrutinios para la elección de la Convención Constitucional. Dice el acuerdo que es de acuerdo al sistema electoral actual, pero va a haber que pronunciarse respecto de cuáles son las inhabilidades, si hay fondos públicos o no envueltos ahí, porque es un acto electoral adicional que envuelve gasto, eso es iniciativa exclusiva del presidente. Hay mucho tecnicismo para que esto funcione y se va a requerir en todo esto mucho ánimo de acuerdo, de conciliación. No puede partir este procedimiento, este proceso constituyente, con una discusión a la salida de la firma del acuerdo. Es una mala noticia, como vamos a ver, porque tenemos mucho más que hacer para que esto se transforme en realidad. Las potestades de este órgano. Aquí hay un punto central que yo me alegro mucho que el acuerdo recogió, porque aquí comienza el fracaso de las asambleas constituyentes. Cuando las asambleas, como decía, se atribuyen potestades que no tienen. He repetido, por ejemplo, la asamblea ecuatoriana, que tenía una ley que le fijó límites, le fijó recursos, le fijó potestades, y lo primero que hace la asamblea en Ecuador es tomar dos decisiones, es decir, declararse plenipotenciaria por sobre esos límites y además declarar que los actos que emanan de esa asamblea no son recurribles a ningún tribunal. Claro, y esta es la tentación cuando hay un plebiscito de entrada, porque el plebiscito de entrada da un respaldo democrático masivo al órgano y entonces el órgano se siente empoderado al infinito. Esto sería peligroso. Por eso que el acuerdo recoge dos cosas importantes. La Convención tiene una competencia única y exclusiva. Se reúne para discutir y proponer una nueva Carta Fundamental y se disuelve. No puede tomar ninguna otra decisión ni acuerdo que se salga de ese marco. Vamos a tener un problema respecto de quién puede declarar que esto se cumple o no se cumple. Es lo que se llama en derecho constitucional la justicia constitucional. ¿Qué órgano puede conocer de un reclamo? Mire, la Convención se salió de esa norma, está aprobando proyectos por mayoría simple. ¿Ante quién se toca la puerta? No puede ser el Tribunal Constitucional hoy día porque no tiene esa facultad, habría que dársela. Tampoco puede ser la Corte Suprema, aunque un recurso de protección siempre cabe cuando hay privación de derechos fundamentales. Tenemos un tema ahí, ¿ya? Ahora, el quórum de aprobación. Conversemos un poco de esto con Cristian, que en adelante nos va a hacer algunas preguntas. Sé que le importa mucho este tema porque es el tema del día de hoy, ¿ya? ¿Qué significa estos 2/3?
¿Y qué discusión tenemos? Los 2/3 significa que la Convención Constitucional tiene que aprobar las normas de la Constitución por 2/3. Es decir, preservar este espíritu de una norma de mayorías y minorías. Perfecto. Pero resulta que el primer problema se produce cuando aparece una tesis sosteniendo que como los 2/3 son un quórum intenso, alto, bueno, en todos los aspectos que no haya acuerdo, no hay regulación constitucional, y entonces lo regula la ley normal por un quórum simple. Por lo tanto, no se preocupen. A mí no me habría preocupado el razonamiento, es decir, porque obviamente lo que no regula la Constitución, efectivamente lo puede regular la ley en conformidad a la Constitución. O sea, hay aspectos que se prefirieron por la propia Constitución no dejar en rango constitucional, por supuesto la ley lo puede regular. El razonamiento de fondo no es incorrecto. Lo que parece sospechoso es que en esa carta que apareció firmada por muchos profesores, en un espíritu, yo diría, valioso, es una carta que lo que hace es rescatar el acuerdo político y tratar de persuadir a sectores extremos que se sumen. Me parece muy bien, pero se usa este argumento como una forma de convencer a esos sectores extremos de que se sumen al proceso por cuanto, al no haber acuerdo, que es lo probable, a menos que se haga un esfuerzo de generosidad, entonces muchas materias van a ser reguladas de inmediato por la ley común y nos sacamos a la Constitución de encima. La Constitución tiene como esencia el ser un estatuto de balance del poder, de restricción del poder. Este es el sentido en un Estado liberal, democrático, de derecho. Es decir, y así nace desde la Carta Magna, el 15 de julio del año 1215, en los bosques de Runnymede, Inglaterra. La Carta Fundamental lo que hace es balancear y contrapesar el poder en su momento de la monarquía absoluta y hoy día de quien lo ejerce, del legislador, del presidente de la República, etc. Entonces no podemos, con este argumento, vaciar de contenidos a la Constitución de forma tal de que vayan desapareciendo los contrapesos o esos contrapesos se regulen por ley simple, que sería lo mismo que no tener Constitución. Si todo se regula por ley simple, no tenemos Constitución, tenemos una ley. Pregunta que se hizo el juez John Marshall en 1803 por el primer fallo en que se declara inconstitucional una ley en Estados Unidos. Entonces, lo que preocupa de ese razonamiento es que se usa como una forma de decir, mire, yo le propongo algo que me interpreta a mí, usted no va a estar de acuerdo, no tenemos acuerdo, entonces sigamos al siguiente capítulo, no hay Constitución en esta parte. Eso parte de un error fundamental. Primero de espíritu, de sentido de fondo. Aquí la idea es que usted y yo tengamos incentivos para ponernos de acuerdo. No me gusta su texto, su proposición, pero bueno, déjeme proponerle algo y busquemos un espacio, busquemos una salida. Eliminemos este verbo rector, que es lo que nos produce problemas. Pero si se usa este argumento para vaciar la Constitución, se aplica una hipótesis imposible, que es que la Constitución se supone que se iría aprobando y promulgando poco menos que parcialmente por capítulos, por trozos. Primero el capítulo de bases de la institucionalidad, pasamos a nacionalidad y ciudadanía, listo, entonces empiezan a regir. Aquí se tiene que aplicar el mismo criterio del procedimiento legislativo. Yo pongo mi acuerdo cuando estoy de acuerdo en el todo. De lo contrario, esta no es una Constitución. Esto es una especie de parche de trozos. Y yo creo y confío que a pesar de las disputas que hay hoy día, no solo entre las discusiones que tenemos los constitucionalistas, sino los parlamentarios, nos vamos a poner de acuerdo. Porque de lo contrario, este documento no va a avanzar ni un solo metro. Piensen ustedes, vamos a los extremos ridículos, los absurdos. Si la idea de las lagunas es trasladar toda la ley común, entonces me imagino yo que los delegados de la convención que no estén de acuerdo con el otro van a decir, bueno, yo no te doy el acuerdo para nada, o tampoco te doy el acuerdo, tú quieres regular por el Congreso, entonces por ley común, no te doy el acuerdo para que exista Congreso. Como estamos en una hoja en blanco, entonces no va a haber Congreso. Y tampoco va a haber una Corte. Empieza un bloqueo absolutamente absurdo, que no tiene ningún sentido ni en el espíritu ni en la forma de lo que es una Constitución. Y por lo tanto yo confío y aspiro a que este tema se va a resolver. No puede
aceptarse que no exista una aprobación global de la Constitución porque es una norma armónica en sus partes. No puede haber una Constitución que tenga aspectos disímiles, que no tenga ninguna consistencia, y tampoco puede haber una Constitución que tenga nacionalidad y ciudadanía, las regiones, el tricel y nada más. Y todo lo demás a la ley. Esa no es Constitución. No sé si me explico. Este es un tema que tenemos que reflexionar porque veo peligro en el asunto. Y ahí le respondo, Cristian, la pregunta que tenía. El reglamento para la votación de la convención, y ese es el momento en que se va a decir la palabra final, se aprueba por 2/3. La convención es la que va a decir que vamos a tener una votación, 2 votaciones, 3 votaciones, una votación final o ninguna. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa convención va a estar instalada a octubre del 2020, noviembre. Es muy tarde. Creo que hoy tenemos que ponernos de acuerdo en que la interpretación absurda no puede caber en este proceso constituyente porque nacería nuevamente con una herida. Voy acercándome al final con 2 cosas importantes. Volvamos a lo que propone el derecho constitucional. Las asambleas constituyentes no pueden ser ilimitadas. La primera regla es que deben someterse a los límites y al ámbito que les confirió la ley que las creó, sus reglas de quórum y su funcionamiento. Pero también si a uno lo invitan a soñar y a decir, bueno, pero a ver, en el derecho constitucional moderno hoy, aún una convención constitucional plenipotenciaria que quiera refundar jurídicamente y proponer una nueva constitución con hoja en blanco, que efectivamente esta convención puede partir de una hoja en blanco, yo así lo entiendo, es decir, que no está atada por la Constitución anterior, salvo en la persuasión, en las doctrinas que parezcan sensatas. Como ha sido siempre una Constitución tras otra en Chile, se han recogido las instituciones, los derechos que han operado bien, mucho más de lo que uno cree. La Constitución del 80 tiene mucho más de la Constitución del 25 de lo que uno cree. Por ejemplo, la iniciativa exclusiva económica, el Tribunal Constitucional es de la Constitución del 25. El requerimiento preventivo del Tribunal Constitucional es de la Constitución del 25. Se heredan las cosas que han funcionado bien en un país. Pero aquí hay algunos límites que yo quiero lanzar porque son importantes. El primero lo plantean la doctrina de los derechos humanos. Es una convención constitucional no puede retroceder en materia de derechos humanos. El principio de no regresión de los derechos fundamentales, que me parece importante. Aquí entran las declaraciones de derechos internacionales, las doctrinas, y creo que es un buen marco. Una convención no puede transformarse en una autoridad plenipotenciaria con desprecio de lo que ya se ha avanzado en derechos. Hay que respetar a los poderes constituidos. Mientras funciona, tienen que seguir existiendo tribunales, presidentes, tiene que seguir existiendo un servicio electoral, tiene que seguir existiendo el Poder Ejecutivo con todas sus herramientas. Hay que respetarlos. Creo también que hay que respetar una serie de elementos básicos para la certeza jurídica. Una convención constitucional que no respete las sentencias ejecutoriadas de los tribunales, que las reabra, que no respete los derechos adquiridos, no respete los tratados internacionales y no respete las situaciones jurídicas consolidadas, es una constitución que va contra los principios generales del derecho constitucional universal. No se puede reabrir una discusión ya zanjada, no se puede privar a la gente de los derechos que ya adquirió. Esa constitución regirá hacia el futuro y tendrá que velar por los periodos transitorios. Y eso es lo último, o sea, la transición es muy importante. Los regímenes jurídicos cuando pasan de uno a otro, es necesario prever qué pasa con las leyes que se dictaron antes, con las autoridades que fueron nombradas bajo el imperio de la ley anterior o la Constitución anterior. La Constitución del 80 tiene muchas disposiciones transitorias que regulan esto, muchas de las cuales siguen produciendo efecto. Cuando a mí se me pregunta, bueno, la Constitución prohíbe los impuestos afectos a un fin determinado, pero está el impuesto de alcohol, están las contribuciones municipales, el fondo común. ¿Cómo siguen viviendo? Bueno, siguen viviendo por la disposición sexta transitoria de la Constitución, que dijo que las leyes que traían impuestos antes del año 80, marzo del 81, bueno, seguían vigentes mientras no se derogaran expresamente. Esta técnica es fundamental de pensar que tiene que existir.
De lo contrario se produce una revolución jurídica de una transición a otra. Ahora, ya hemos hablado sobre la Convención. ¿Quién puede controlar a la Convención Constitucional? Dije que el Tribunal Constitucional hoy día no tiene potestades. Habría que dárselas al Tribunal Constitucional. En rigor es el órgano más propiamente llamado a resolver este problema. Al mismo tiempo nos tenemos que hacer cargo de cierta crítica respecto del Tribunal, que yo considero que en gran parte es infundada, pero me tengo que hacer cargo de que existe. Será el tiempo de proponer otro órgano, la Corte Suprema, el Pleno, un órgano mixto, una Corte especial como ocurrió en el proceso constituyente de Sudáfrica. Hay que pensarlo. Principio fundamental. No puede haber una convención constitucional sin un órgano que controle si se sale o no de las reglas. Eso es vital y tenemos que conversarlo ahora, probablemente cuando se instale la convención técnica. Vamos a los contenidos brevemente. Este es el aperitivo, esto podemos hablar largo. Yo sé que a la Cámara, a sus socios, a los auditores, esto es lo más importante, lo que iba a tener la próxima Constitución. Y podemos conversar muy largo quizá en otro momento o en las preguntas posteriores, porque estas son más bien invitaciones, especulaciones. Yo creo que naturalmente hay una cierta demanda de agregar derechos. Lo que se dice derechos sociales que tienen que ser recogidos, que hoy día no estarían. Yo discrepo esa tesis, creo que los derechos sociales sí están recogidos y que la discusión que hay es si se puede proteger a través de un juez o no, y si eso lleva a una mayor vigencia de los derechos, o lleva al desprestigio de los derechos, o lleva a la quiebra de los presupuestos, es otra discusión. Pero en fin, me tengo que hacer cargo. Aquí pareciera haber la demanda de agregar derechos, lo que hay hoy día en el artículo 19. Si me apuran, yo pienso en un derecho como la vivienda digna, que efectivamente no está, como vivienda, precisamente lo que trabaja, pero sí está, por supuesto, en muchas otras garantías colaterales. Se piensa que hay temas de fondo que agregar, como el reconocimiento de los pueblos originarios, el reconocimiento constitucional. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se agrega? ¿En qué contexto? ¿Con qué potestades? ¿Con representación parlamentaria, con cuotas o no? Este va a ser un tema. ¿Está todo el mundo de acuerdo en que el voto voluntario fue un error? Después de que, esto es para probar de que hay momentos en que se demandan cosas que después fracasan. Yo tengo mi opinión personal sobre el cambio binominal a proporcional. Y ya estamos viendo los primeros efectos de un presidente que no puede sacar adelante su agenda. Lo dijimos en todos los tonos cuando se inició esta discusión. Se va a ganar en representatividad con proporcional, pero vamos a perder en credibilidad de la política porque los presidentes ya no van a poder entenderse con dos grandes bloques y van a padecer infinidad de angustias para sacar adelante su programa, y se desprestigia no ese presidente, se desprestigia la política, que me da la impresión que es algo que está ocurriendo. Y hay una cierta demanda de mayor participación, mecanismos de participación directa, plebiscitaria, etc. La Constitución tiene plebiscitos comunales, tiene plebiscitos para reformas constitucionales cuando hay diferencia entre presidente y Congreso, pero pareciera que hay una demanda por otras formas, por ejemplo, la iniciativa popular de ley, iniciativa de ciudadanos para presentar proyectos, etc. Yo creo que aquí viene una cierta, llamé yo, matices, o sea, derechos que ya existen, que vienen ciertas discusiones para matizarlos. Tomo, por ejemplo, el derecho a propiedad que todo el mundo me pregunta. Este es un tema que hemos escrito mucho. Yo tengo alguna convicción acá sobre qué es lo que no hay discusión, en qué puede existir una cierta discusión y cuáles son los matices. No se me pasa por la cabeza de que una convención constitucional no vaya a reconocer el derecho a propiedad, propiamente tal, con todos sus atributos. No se me pasa por la cabeza. Lo tenía la Constitución del 25. En sus momentos finales siempre lo tuvo, y iniciales también. Cambios. Existe la función social del derecho a propiedad, es decir, aquella capacidad de restringirlo para beneficio social, limitarlo. Ahí hemos tenido discusiones porque a veces son verdaderas expropiaciones, las expropiaciones regulatorias. ¿Qué va a pasar con esto? Yo creo que esta es una discusión ficticia, que en definitiva la función social fue agregada a la Constitución del 80, en realidad en la Constitución del 25, el año 67 se agregó este concepto. Y no ha producido discusión. Yo
o sea, ha producido una discusión más bien simbólica de que la Constitución del 80 tendría un derecho de propiedad hipertrofiado y que habría que balancearlo. Y cuando uno pregunta, bueno, ¿cómo lo balancearía? Si está la función social ahí. No escucho muchas respuestas. Hacerlo a la alemana, que la propiedad impone deberes, sacar la función de esta forma. Aquí puede haber matices, pero yo los creo más bien simbólicos. Creo que hay otras zonas de la propiedad en que no hay discusión. Afortunadamente, han funcionado bien y pienso que hay sensatez en el aspecto político. Estoy hablando de la propiedad intelectual, estoy hablando de la propiedad minera. Creo que la propiedad minera tiene su estatuto constitucional por razones muy importantes. Chile es un país que volvió a atraer la inversión y el desarrollo minero precisamente porque corrigió el problema grave que tenía la Constitución del 25 ahí, resguarda la capacidad del Estado de intervenir. Discutí una vez con un periodista que me insistía que el Estado no podía tener una empresa para explotar el litio, y le decía, pero por supuesto que la puede tener. Está ahí el 1924, el inciso sexto en adelante, y el 1921, el inciso segundo puede formar una empresa, necesita una ley. Hay mucho mito en esto. Yo creo que eso va a subsistir. Propiedad de aguas, hay que reconocer que hay un debate. La presidenta Bachelet pidió aquí trasladar el concepto del agua como bien nacional de uso público a la Constitución. Hoy día está en la ley. También creo que tiene mucho de símbolo. Hay una cierta crítica que tiene que haber plazos más acotados, que las aguas se tienen que adjudicar contra licitaciones y no gratuitamente. Aquí pueden haber matices en aguas. Creo que no en minera, creo que no en el Estatuto de la Expropiación. El Estatuto de la Expropiación dice tan sencillo como sabe el señor, si el Estado quiere expropiar, tiene que pagar. Y pagar ahora y el precio que determinen los tribunales. No ha producido problemas. Afortunadamente eso no ha producido problemas y pienso que va a subsistir de esa forma. Es más o menos claro que va a haber cambios a la integración y atribuciones del Tribunal Constitucional. Es un tema que se propone permanentemente, y yo creo que va a haber acuerdo en que subsiste el Tribunal Constitucional. Se entiende que es esencial una democracia constitucional porque de lo contrario no hay balance alguno al Congreso. La democracia requiere que las reglas del juego alguien las vigile y eso lo hace el Tribunal Constitucional. Si el control preventivo, represivo, nos vamos a tener que poner de acuerdo. Y también se habla de que las leyes de quórum especial habría que reducirlas o sacar algunas materias. Eso está dentro del plano de una negociación posible. Yo creo que esto también va a ser matices. Ahora, ¿qué cosas están discutidas intensamente? Las leyes de quórum, como está en ese primer recuadro. El control preventivo del Tribunal Constitucional. Nosotros con un grupo donde estaba Patricio Zapata hace algunos meses, y era un grupo transversal, donde habían representantes, profesores de todos los partidos, o sensibilidades, nos pusimos de acuerdo en cómo se podía tratar el problema del control preventivo y llegamos a una interesante salida. Ojalá que la Convención lo tome. Algunos plantean que las materias de iniciativa exclusiva del presidente, que le han dado a Chile un prestigio internacional notable. Yo me sirvo ahí de una experiencia en el extranjero que tuve. Chile es admirado por su disciplina fiscal, en todas partes. Y el corazón de su disciplina fiscal está aquí, la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Solo el presidente puede iniciar una ley, un proyecto, que erogue gastos, no los parlamentarios. Y lo segundo es el Estatuto de la Ley de Presupuestos, donde el presidente también tiene el sartén por el mango. Y ese estatuto viene de la Constitución del 25, nos costó una guerra civil, la discusión de la Ley de Presupuestos, en 1891. Estas dos cosas son admiradas afuera. Yo pienso que viene una cierta discusión, pero confío que va a primar una cierta sensatez en la responsabilidad fiscal de nuestro sistema. Hay discusiones sobre la reelección de parlamentarios. Y termino con una reflexión sobre el tema central que inspiraría una nueva Constitución. Cuando uno le pregunta a un promotor apasionado de la nueva Constitución, bueno, ¿qué te apasiona para que esté? Yo sé que Patricio, por ejemplo, tiene un libro muy interesante, La Casa de Todos. Es de los pocos que es muy consistente con su idea de una nueva Constitución y me parece fantástico que pueda explicarla porque él sí lo ha promovido de fondo. Pero uno le pregunta, bueno, ¿qué otro principio? El principio de subsidiariedad se dice. Bueno, pero el principio de subsidiariedad tiene dos caras. La cara de respetar inicialmente por el Estado la libertad de los particulares para su desarrollo, su desenvolvimiento, sin asfixiar esa iniciativa,
Pero si los particulares no están alcanzando debidamente su fin y el bien común requiere la intervención del Estado, el Estado puede actuar e ingresar. Esa es la doctrina del principio de subsidiariedad desde León X en adelante. Ahora, se dice, eliminemos el principio. Yo, bueno, ¿de dónde lo vas a sacar? El artículo 1, inciso 3 de la Constitución, que dice que el Estado reconoce a los grupos intermedios su debida autonomía. Si uno saca eso, bueno, ¿qué principio lo reemplaza? ¿El Estado constitucional de derecho? ¿Estado social de derecho? ¿Qué significa eso? Un mayor acento social probablemente, pero con asfixia a la iniciativa privada o no. En un plano de igualdad, con un principio de no discriminación arbitraria entre Estado y particulares, o el Estado va a ser el primer llamado a desarrollar todas las actividades y los particulares solo si el Estado se digna abrirles la puerta. Esta es una discusión que vamos a tener. Hay quienes sostienen que hay que eliminar, que no debe tener ningún principio, que hay que ir a la Convención Constitucional con goma, a borrar, para que queden muy pocas cosas, sin contenido dogmático. Esta es la discusión que tenemos. Yo quiero cerrar con dos menciones a las pensiones y a la salud. Se dice, cambiemos la discusión por el problema de las pensiones. Han funcionado mal las administradoras de fondos de pensiones. Y la Constitución tiene este problema. En realidad, lo único que dice la Constitución es que el Estado, la acción del Estado estará orientada a garantizar el otorgamiento de prestaciones básicas y uniformes, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas. Eso dice la Constitución. O sea, que el sector privado puede participar. Y obviamente puede participar no pidiendo excusas y permiso, lleno de requisitos, sino en un plano paritario al menos, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se va a eliminar el sector privado? ¿Va a ser solo o vamos a eliminar toda la frase? Estas son las preguntas. Yo creo que en esto hay mucho de mitología, porque la Constitución en realidad no tiene políticas públicas ni un modelo económico. Tiene solo grandes principios. En salud dice el inciso final del artículo 19.9 lo mismo, que las prestaciones de salud se podrán otorgar por instituciones públicas o privadas. Y el afiliado es el que podrá decidir dónde va. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Se va a eliminar? ¿Vamos a permitir que la ley los lleve todos forzosamente a un sistema estatal? Yo quisiera que me explicaran los promotores de la eliminación del principio de subsidiariedad, porque creo que están equivocados en el sentido de la influencia constitucional en este tema. Y con esa reflexión y el intenso debate que vamos a tener a continuación, los dejo y agradezco muchísimo que me hayan invitado a esto. Gracias.